Gloria a Dios. Hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buena noche. Es un privilegio y un gusto poder estar una vez más reunidos en la presencia del Señor. Creemos, hermano, por la fe, de que el Señor ya está en medio de nosotros y que tiene bendición abundante para cada uno. Nosotros solo dispongamos nuestro corazón, pongamos nuestra fe en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche, hermano, y Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer milagros, porque su palabra nunca, jamás va a regresar vacía, hermano. Así que solamente vamos a dar un par de minutos ahí para que los hermanos se terminen de unir. Entonces vamos a esperar, y cada uno de ustedes, hermanos, vayan preparando todo lo que de alguna manera utilizan para escuchar el mensaje, ¿verdad? Su Biblia, sobre todas las cosas, use su Biblia, hermano. Use, si usted necesita diccionario, o si usted usa teléfono y necesita pues estar ahí viendo las palabras, pues hágalo, ¿verdad, hermano? Pero que nuestra atención esté en la palabra de esta hora, ¿verdad? Que nuestra atención esté en el mensaje, porque creemos verdaderamente, mire, hermano, estoy convencido de que Dios quiere hablarnos en esta noche, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes sea, como le repito, bienvenido a la transmisión. Si usted la quiere compartir para que pueda llegar a más hermanos, hágalo, ¿verdad? Para más personas, a las personas que usted tiene agregada, les pueda llegar este mensaje que, si usted ya leyó el título, creo que es de mucha relevancia para el tiempo en el que estamos viviendo, porque hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad, ¿verdad, hermano? Y si usted tiene el deseo de hacerlo, hágalo, para que mucha gente y aún hijos de Dios entendamos un poquito más acerca de este tema, que a veces es un poquito delicado tocarlo, ¿verdad, hermano? Pero con ayuda del Señor vamos a tratar la manera de centrarnos en algunas cosas. No vamos a abarcar todo, porque es totalmente imposible que se pueda abarcar todo lo que la Biblia habla acerca de la enfermedad y de la muerte, ¿verdad, hermano? Pero nosotros vamos a tratar de abarcar lo que el Señor quiere en esta hora. Entonces quisiera que cerrara sus ojos antes de iniciar. Amén. Antes de iniciar quisiera que cerrara sus ojos, hermano, y que me ayude pues a orar un momento para que el Señor tome el control de todo lo que hagamos y digamos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche venimos delante de tu presencia, aquellos que tú has comprado con sangre, aquellos que tú has redimido, aquellos que tú has exaltado al ponerlos en este evangelio, Señor. Nosotros venimos hoy con la convicción de tu presencia en medio de nosotros, y te pedimos, Señor, que por amor a tu nombre y por la gracia que tú siempre has tenido para nosotros, que nos puedas limpiar, Señor. Que puedas quitar todo pecado, toda contaminación en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús, para que esa palabra que tú nos vas a ministrar hoy, que tú vas a poner delante de la mesa hoy para que nos alimentemos de ella, pueda fortalecernos, pueda saciarnos, pueda ser un refrigerio para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra, sea cual sea el nombre de lo que se levante, Señor. Hoy lo atamos en el nombre de Jesús, para que en cada hogar, para que en cada lugar donde tus hijos están escuchando, haya liberación para oír, Señor, y que todo estorbo, Señor, sea saturado. Padre, yo me pongo en tus manos, rogando el favor de tu presencia, Señor, en mi vida, provocando que la palabra fluya en mis labios, que la palabra fluya para bendición de aquellos, Señor, que hoy han dispuesto su corazón, su tiempo y sus recursos para poder, Señor, presentarse delante de ti. Señor, toda necesidad la presentamos sabiendo que tú eres el Dios que puede hacer todas las cosas. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la enfermedad en esta noche. Solo déjeme arreglar una cosita acá que tengo un poquito mal acá. Bueno, ¿por qué hablar de la enfermedad? De alguna manera creo que es un mensaje que nos interesa grandemente en este tiempo en el que estamos, porque nosotros estamos viviendo hoy en día, estamos ante una sociedad, hermano, llena de incertidumbre, ante una sociedad llena de temores, de confusiones,
de dolencias tanto físicas, espirituales, almáticas, hermano, y verdaderamente nosotros solamente con ver con nuestros ojos y recapacitar un poco en la sociedad en la que tenemos delante de nosotros en este tiempo, nos damos cuenta que hay demasiadas dolencias, como le repito, tanto espirituales como físicas en esta sociedad donde nosotros vivimos, ¿verdad, hermano? Yo creo, estoy y considero, sin temor a equivocarme, que hoy en día hay muchísimas más enfermedades. Yo me ponía a ver estadísticas y verdaderamente son muy alarmantes, que hoy hay, hermano, muchas más enfermedades de lo que había hace aproximadamente 100 años. Las enfermedades se han incrementado, se han multiplicado. Si no estoy mal, hermano, creo que hay un 60% más de enfermedad hoy que hace aproximadamente 10 años. Y hay muchos factores que influyen para que haya enfermedad, para que haya dolencia. Y cuando hablamos de enfermedad, no solo hablamos de enfermedad en el cuerpo, sino también enfermedades a nivel alma y, ¿por qué no?, a nivel espíritu. Pero hoy vamos a tocar y nos vamos a centrar en esas dolencias y en esas enfermedades que van hacia el cuerpo, que van, hermano, hacia nuestra salud corporal, ¿verdad? Y entonces le decía yo qué tremendo es que se hayan multiplicado tanto y que hayan salido tantas nuevas enfermedades de un tiempo para acá, aproximadamente 100 años. Han salido enfermedades con las que el hombre jamás pensó que iba a lidiar, y una de ellas, por ejemplo, es la que hoy estamos viviendo. Yo no trato la manera de, hermano, de ser sensacionalista al tratar este tema, porque usted sabe, pues no tratamos de hacerlo, pero sí sentí en mi corazón hablarle de esto. ¿Por qué? Porque le decía, hoy nos tocó vivir esta pandemia, esta enfermedad que ha venido a sacudir la salud del hombre, y también al tocar la salud del hombre ha tocado la economía global. Esto ha sido, hermano, algo a nivel global que ni los países con mejores recursos han logrado de alguna manera retener esta enfermedad que hoy, hermano, está azotando nuestras naciones, ¿verdad? Lo más notable es la gran mortandad que ha traído esta enfermedad y las enfermedades que han salido de hace 100 años para acá. Es sorprendente la tasa de mortandad que hay, hermano, por enfermedades. Totalmente sorprendente. Yo lo invito a que usted busque estadísticas y se va a quedar asombrado, hermano, de las tasas de mortandad. Y fíjese que, por ejemplo, las muertes se consideran que un 70% de las muertes son a causa de enfermedades. El otro 30% son a causa de accidentes y cosas que no tienen que ver con la enfermedad. Pero imagínense, un 70% aproximadamente de las muertes tienen que ver con enfermedades físicas, con enfermedades que atacaron el cuerpo del hombre. Un cuerpo que quiero recordarle y hacerle el hincapié, un cuerpo que fue creado, hermano, allá en el primer hombre llamado Adán, muy diferente al nuestro. La mortandad que ha traído estas enfermedades de alguna manera es bien tremenda, y hoy nosotros vamos a ver cómo es que la enfermedad va bien ligada, hablando espiritualmente, con la muerte, ¿verdad, hermano? Lo que yo me atrevo a hablarle de esto porque han muerto en este tiempo, hablemos de esta pandemia, han muerto muchos hijos de Dios. Y cuando le hablo de que han muerto muchos hijos de Dios, estoy hablándole de hombres y mujeres que fueron fieles, hermano, que estaban fieles, que les servían, pastores, evangelistas. Han muerto, hermano, un sinfín de gente, pero entre esa gente que ha muerto, han muerto hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Lo cual por momentos puede llevar a preguntar, o puede llevarnos a preguntarnos por qué Dios, hermano, permite la enfermedad, y por qué un poquito más allá, por qué Dios permite la muerte de los justos, porque están muriendo justos. Y cuando uno se pone a ver, llama la atención que yo escuchaba por ahí, que de esos que se quedan a dormir en la calle, que no tienen hogar, que están metidos en vicios, hermano, esos no se enferman. Esos que están indigentes en la calle no se enferman. Ninguno de esos ha ido al hospital o ha muerto en los hospitales. Y se pregunta uno, pero ¿por qué los hijos de Dios, los que están buscando de Dios y los que de alguna manera quieren agradar a Dios, a veces vienen ciertas enfermedades
y a veces viene hasta la muerte, ¿verdad, hermano? Y eso es lo que hoy queremos un poquito zanjear, hermano, ahí, para ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos, porque nos interesa qué es lo que el Señor tiene que hablarnos acerca de todo esto, ¿verdad? Entonces, pero definamos que en sí que es una enfermedad, porque recuérdense que hay diferentes clases de enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades del alma, como son la depresión, como son la tristeza, como son la congoja, pero como vamos a hablar más que todo de la enfermedad del cuerpo, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad se tiene por entendido que es la alteración del funcionamiento normal del organismo. Entonces, una enfermedad es una alteración leve o grave de nuestro organismo humano que debilita o que va hacia alguna de las partes de nuestro cuerpo y que dice, hermano, cuando usted busca lo que quiere decir una enfermedad, quiere decir que es aquello que perturba o que daña la salud del hombre y que, hermano, es difícil de combatir o es difícil de eliminar. Eso es una enfermedad, una alteración de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿verdad, hermano? De ciertas partes de nuestro cuerpo. Eso es una enfermedad. Yo creo que eso no tenemos que entrar mucho en detalle ahí, porque nos interesa un poquito más entrar en lo que dice la palabra, en lo que dice pues la Biblia, ¿verdad, hermano? Ahora preguntémonos de dónde viene la enfermedad, ¿verdad, hermano? Porque bueno, la enfermedad no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Solo quiero dejarle esto así a grandes luces para que usted se dé cuenta lo pequeños que somos en nuestra mente. Nosotros hablamos de Satanás como aquel que obra todas las cosas malas. Usted sabe que cuando Satanás fue creado, hermano, era Luzbel, era luz bella, ¿verdad? Se rebeló y fue echado, hermano, de ahí arriba, de la presencia del Señor, porque quiso ser mayor que Dios. Pero yo un día le hacía una pregunta a los hermanos, y esta la voy a dejar ahí porque esta ya se las enseñé y quiero dejársela a aquellos que no la han oído para que la analicen un poquito. A Satanás dice que lo trastocó la iniquidad, porque dice en Ezequiel 28 que fue hallada la iniquidad en Ezequiel. Entonces la iniquidad es algo totalmente, hermano, diferente a Satanás. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de la enfermedad, tendemos a creer que es algo que ya viene grabado en el cuerpo del hombre. Es algo que ya está y es algo de lo que todos, hermano, debemos de padecer tarde o temprano, sí o sí. Pero usted sabe cuál es la fuente, de dónde viene, hermano, la enfermedad, porque de Dios no podemos decir que haya venido. Porque de Dios, recuérdese, hermano, no hay nada malo que salga de nuestro Señor, ¿verdad? Del Señor no puede salir absolutamente nada. Y entonces preguntémonos, si no viene de parte de Dios, ¿sí? Hermano, la enfermedad, y que muchas veces tampoco va a venir de parte del enemigo, preguntémonos cuál es la fuente de la enfermedad. Yo quisiera que usted me acompañe, por favor, al libro de Job, capítulo 18 y versículo número 13. En el libro de Apocalipsis usted va a leer que se habla de Satanás, que se habla de la muerte, que se habla del Hades. Son entes totalmente independientes uno de otro. Pero yo quisiera que me acompañe al libro de Job, capítulo 18 y verso 13. Y le voy a dar tiempo para que llegue, porque este es el texto que nos va a abrir un poco el entendimiento. Y dice el libro de Job, capítulo 18 y verso 13. Yo le voy a leer la versión de las Américas, que es muy similar a la versión Reina Valera. Dice, Job 18:13. Devora su piel, ¿qué dice? La enfermedad. Ahí está hablando de la enfermedad. Devora sus miembros el primogénito de la muerte, dice. Entonces note cómo está diciendo que la enfermedad tiene una fuente, y esa fuente es la muerte. Y es más, dice acá, ¿por qué dirá que el primogénito, lo primero que va a utilizar la muerte para vencer al hombre, es la enfermedad? Por eso, leámoslo una vez más. Devora su piel, dice, la enfermedad, devora sus miembros, el primogénito de la muerte, ¿verdad, hermano? Entonces, la muerte en sí va a utilizar como principal arma para tratar de vencer al hombre y atraer al hombre hacia sí, hacia esa muerte, hermano, es la enfermedad, porque dice acá que es el primogénito de la muerte. Y un primogénito, recuerde que es uno primero, ¿verdad? Cuando el hombre fue creado,
pues no experimentaba las dolencias de la enfermedad. El hombre allá creado por Dios, aquel hombre llamado Adán, era perfecto. Como cuando hablamos de que era perfecto, vemos como después de que el hombre transgrede, de que el hombre peca, de que el hombre falla, pues entra en acción el pecado. Y Pablo dice que el pecado lo que produce de alguna manera es la agonía, hermano, de la muerte. Entonces, la paga del pecado, ¿qué dice? La paga del pecado, hermano, es muerte. Y la muerte es algo agónico. Podríamos sacar un estudio completo acerca de la agonía de la muerte, pero todo el que muere, por lo regular, tiene que, me imagino habrá algunas excepciones de parte de Dios, pero tiene que haber agonía, ¿verdad? Y entonces, el hombre era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Recuérdese que así lo dice la palabra en el libro de Génesis, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, cuando el hombre es sacado del huerto del Edén, entonces el Señor dice que lo saca para que el hombre no coma del árbol de la vida. Porque si el hombre comía del árbol de la vida, pues iba a quedar eternamente pecador y eternamente sujeto al pecado y por lo tanto sujeto también a la muerte, y al tener muerte también enfermedad. Entonces por eso el Señor saca al hombre y no permite que el hombre entre. Por eso el Señor pone querubines para que el hombre no pueda acceder al árbol de la vida, para que el hombre no fuera un eterno pecador o alguien que estuviera por siempre, hermano, como le dijera yo, destinado a la muerte. Recordémonos que hubo un Señor Jesucristo que venció a la muerte. Y en Corintios dice el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque el Señor venció a la muerte. Y vendrán muchos detrás de él que van a vencer a la muerte. Por eso Pablo dice que los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados. Entonces muchos de nosotros, si Dios así lo quiere, cuando el Señor Jesús venga, nunca vamos a probar lo que es la muerte, ¿verdad, hermano? Entonces, bueno, cuando el hombre transgrede y es sacado del huerto del Edén, recuérdese que le decía que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero en el libro de Génesis, si usted me acompaña al libro de Génesis capítulo 5 y verso 3, hoy me quiero tomar un tiempo prudencial para tratar de abordar este tema, ¿verdad, hermano? En Génesis capítulo 5 y verso número 3, la palabra aquí nos deja algo bien tremendo. Y dice: y vivió Adán 130 años. La pregunta se la dejo en el aire: ¿Adán era eterno en el huerto del Edén? Porque si era eterno, ¿por qué tenía la necesidad, como dicen por ahí, del árbol de la vida? ¿Va? Pero esos son otros temas, hermano. Pero dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Note que dice que aquí Adán empieza a engendrar hijos, pero ya no hijos a la semejanza e imagen de Dios, sino a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Entonces, cuando Adán sale del huerto del Edén y es expulsado del huerto del Edén por transgreder y el pecado se enseñoreó sobre él, entonces al entrar el pecado, recuérdese, decíamos, entró la muerte. La naturaleza de Adán cambió cuando fue sacado del huerto. Tuvo que haber un cambio. No podía tener la misma naturaleza. Y ahora dice que empezó a engendrar hijos, ya no con la imagen que tenía en el huerto, que era la imagen de Dios y la naturaleza de Dios, sino que ahora empieza a engendrar hijos con su naturaleza, con su imagen. Pero recordémonos que ahí ya es una naturaleza que trae pecado, y que como trae pecado, por consecuencia, hermano, ya trae muerte. Una naturaleza caída, ¿va? Y recordemos una vez más, la paga del pecado es muerte y es separación de Dios. ¿Por qué el libro de Romanos se aventura y dice algo tan, hermano, tajantemente, si lo podríamos decir? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, empecemos a atar un poco los cabos. Si nosotros hoy, como humanos, padecemos tantas dolencias y tantas enfermedades, es primero a raíz de que en nuestra naturaleza está la parte de la naturaleza del primer Adán, que es una naturaleza caída. Y en esa naturaleza caída, recuerdes, hermano, que hay agonía de muerte, y por lo tanto la muerte va a utilizar la enfermedad
para atraer al hombre hacia sí mismo. Y como dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces absolutamente nadie de nosotros, nadie, y esto quiero que lo entienda, está exento de enfermarse. ¿Por qué? Mientras haya naturaleza del primer Adán caído, va a haber enfermedad porque hay derecho de muerte. La muerte tiene ciertos derechos todavía sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, continuemos. No sé si me estaré dando a entender en el mensaje, hermano. Una de las consecuencias de la enfermedad y del pecado, si usted nota en el libro de Génesis y lo mira desde el libro de Génesis hasta el día de hoy, es que a raíz del pecado, cuando el hombre transgrede, no solo el pecado toma señorío sobre él, sino que también entra la muerte. Y como le repito, al entrar la muerte, como leíamos en Job, automáticamente entra la enfermedad, que es el arma que la muerte o la mortandad usa. Pero no solo pasó eso, sino que también a causa del pecado se redujo el promedio de vida del hombre. El hombre empezó a vivir cada vez menos tiempo. ¿Por qué? Porque la enfermedad, porque la muerte empezó a llegar a la vida del hombre. Por eso usted mira en el libro de Génesis capítulo 11, solo se lo voy a dejar para que usted lo apunte ahí en el libro de Génesis capítulo 11, hermano. Vamos a ver tres cosas ahí en el libro de Génesis capítulo, como le digo, número 11. Si usted está apuntando, fíjese que en los primeros versículos, creo que es del versículo 1, vamos a ver, versículo 10 al versículo 11, dice que Sem, oiga, muere de 600 años, dice, ¿sí? De 600 años muere Sem. Luego, en los versos 18 y 19 de ese mismo Génesis capítulo 11, dice que Peleg, así se llama, vivió 239 años. Mire que ahí se redujo drásticamente el promedio de vida. Y casi al final de ese capítulo 11, en los versos 24 y verso 25, dice que Nacor muere de 148 años. Se redujo, hermano, el promedio de vida. Ahora, en el libro de los Salmos dice que el promedio, creo que es en el libro de los Salmos, el promedio de los hombres era de 70 u 80 años a lo más, dice la palabra. Recordémonos que el Señor puso un límite a la vida de los hombres después, 120 años. Pero luego en el libro de los Salmos encontramos que el promedio de vida del hombre son 70 u 80 años. Ahora, cuando usted mira las nuevas normas o las nuevas estadísticas, hermano, dice que el promedio de vida del hombre ha descendido a los 60 o 50 años. Y que la mayoría de esa gente que muere entre 50 y 60 años, el 70% mueren a causa de enfermedades. Entonces, si tenemos un Dios que tiene todo poder y tenemos un Dios que es sanador y tenemos un Dios que creó nuestro cuerpo, preguntémonos, ¿por qué hay tanta enfermedad aún dentro de los mismos hijos de Dios? Porque es algo que nosotros, hermano, tenemos que ponernos a analizar, y espero yo el Señor pueda hablarnos algo en esta noche. Como vimos que el primogénito de la muerte, leíamos en Job, es la enfermedad, ¿verdad? Entonces, la enfermedad, su fin principal es llevarte o conducirte a la muerte. Toda enfermedad, aunque no parezca de muerte, hermano, media vez haya enfermedad, hay riesgo de muerte. No porque no se pueda combatir la enfermedad, no, sino porque la enfermedad, entendamos, es algo espiritual que lo que hace es tratar de llevarte, de conquistarte, llevarte a la misma muerte, ¿verdad? Entonces, como le decía, si la enfermedad, su fin es llevarte a morir, ¿por qué el otro lado o el otro lado de la balanza? El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, dice la palabra. Bueno, continuemos un poquito. Fíjese que la enfermedad es algo que tiene su lado oculto, porque por lo regular la enfermedad siempre va a ser de orden o de índole espiritual. Hay diferentes clases de enfermedades y eso creo que si nos da tiempo lo vamos a llegar a ver. Hay enfermedades por el pecado, hay enfermedades por descuidos y hay enfermedades por razones de orden espiritual. Pero muchas, la mayoría, yo me atrevería a decir, déjeme pensar un poco, el 60 o 70%, yo me imagino,
Sí, creo yo, y no es de imaginarse, ¿verdad, hermano? Pero déjeme ponerle un número así aventurando. Yo considero que tal vez esa cantidad de enfermedades tienen que ver con cosas o con índole o de índole de espíritus, tocando el cuerpo, porque recordemos que los espíritus, por ejemplo, hay espíritus de enfermedad que lo que hacen es tocar el cuerpo. Y por eso acompáñeme al libro de Lucas capítulo 13 y versículo número 11. Al libro de Lucas capítulo 13 y versículo número 11. Y dice la palabra del Señor: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿cómo dice su Biblia? Espíritu de enfermedad. ¿Qué espíritu de enfermedad es este? Recordemos de dónde sale, de dónde viene. Viene de la muerte. Toda enfermedad proviene de la muerte. La muerte es la fuente de toda enfermedad. Y dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga, y como tenía espíritu de enfermedad, dice, andaba encorvada, o sea, andaba doblada, ¿verdad? Y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Note que no le dice el Señor: eres sana de tu enfermedad, ¿sí? Porque más que sanidad en ese momento, lo que el Señor estaba tratando ahí era algo espiritual, y por eso dice: eres libre. Entonces hay enfermedades que han de ser tratadas como eso, como enfermedades, pero hay otras que son de índole o vienen por medio de espíritus, a las cuales, hermano, con esas no se debe de combatir con medicina, solo si el Señor lo dice, ¿verdad? Pero ahí lo que debe de haber es libertad. Y por eso el Señor le dice: mujer, eres, no le dice sana, porque ahí no estaba el Señor en sí batallando con lo que había en el cuerpo, sino con el espíritu que había puesto 18 años esa enfermedad sobre la mujer. Y le dice: eres libre de tu enfermedad. Ahora pregúntate, si tú estás enfermo, ¿necesitas ser sano o necesitas ser libre? Porque si de repente estás luchando con tu enfermedad porque crees que necesitas ser sano y estás tomando medicamentos y yendo donde doctor en doctor, como le pasó a aquella mujer que siempre le iba peor cuando iba donde los doctores, ¿no será que de repente a veces estamos tratando mal la manera de la enfermedad porque no es sanidad lo que necesitamos, sino es liberación, hermano? Y no le estoy diciendo que usted esté, no me vayan a malinterpretar, endemoniado, no. Estamos hablando de que hay espíritus, oiga, de enfermedad, porque así lo dice. Y usted me dirá: hermano, eso es para los del mundo, para los que no tienen al Señor. Y dice el verso 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Pero ahora mire lo que dice el verso 16, porque este nos arroja luz. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿cómo la ató? Por medio de la enfermedad, ¿verdad, hermano? Satanás utilizó, sí, oiga, la enfermedad, que es algo que viene de la muerte, y dice que lo impuso o se puso sobre aquella mujer, pero la Biblia dice acá que era hija de Abraham. Entonces era descendiente del linaje de Dios. Entonces, ¿será que los hijos de Dios se pueden enfermar? Claro que sí. Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? La pregunta es: ¿por qué viene? ¿O por qué estamos enfermos? Porque eso es lo que tenemos que ir pensando. Y si estamos enfermos, ¿es sanidad lo que necesitamos? Porque si es sanidad, posiblemente Dios utilice la ciencia, porque Dios utiliza la ciencia, como lo vamos a ver, para poderte sanar a través de medicamento. Pero si es de índole espiritual, por más medicamento que tú tomes, no va a haber sanidad, porque se necesita, hermano, que venga libertad o que venga a romperse con esa autoridad que tienen esos espíritus de enfermedad. A mí me sorprende cómo cuando usted va donde un doctor, lo primero que le preguntan: ¿usted tiene padres o abuelos diabéticos? ¿Usted tiene padres o abuelos que padecen de la presión? ¿Usted tiene familiares que padecen del azúcar? ¿Por qué? Porque hasta los mismos médicos saben que las enfermedades, hermano, se instalan en los genes.
Y como la enfermedad se instala en los genes, resulta, hermano, que muchas veces puede ser hereditaria. Porque si usted cree que solo trae genes de su papá y de su mamá, está muy confundido. Usted trae cantidades de genes, hermano, de gente que está sobre usted, tatarabuelos, hermano, y no sé cuántas generaciones son en este momento, se me olvidó. Y usted trae toda parte de esa genética de toda esa gente. Y en la genética de esa gente muchas veces, hermano, hay espíritus de enfermedad, ¿verdad? Bueno, continuemos pues. Entonces fíjese que el hombre, usted no crea que el hombre, hermano, es, como le dijera yo, desconocedor de la enfermedad. El hombre, tanto el del mundo como el que conoce de Dios, sabe de la existencia de la enfermedad. Y por eso es que la humanidad siempre, siempre, siempre ha buscado, hermano, la panacea, ¿sí? ¿Qué es la panacea? Cuando usted busca qué es panacea, la panacea es, digámoslo de alguna forma, se lo voy a poner así a grandes rasgos para que usted me entienda. Es un remedio o un medicamento que cure cualquier tipo de enfermedad. Y la ciencia eso es lo que trata, de encontrar una panacea. O sea, no un medicamento que para aquello, otro para aquello, otro para aquello, sino buscar un remedio o un medicamento que cure todas las enfermedades. Pero usted sabe que hasta el día de hoy eso, hermano, es imposible. Es más, ni siquiera han encontrado en más de un año la cura para la enfermedad que hoy está azotando, hermano, este mundo. Entonces, el hombre busca esa panacea y por tal razón, ¿de dónde viene la idea? ¿De dónde viene ese pensamiento y de dónde viene esa enseñanza de que, hermano, la medicina puede curarlo todo? Porque esa es la idea del que busca la panacea, de que la medicina puede curarlo todo. Y déjeme decirle, hay cosas que la medicina, con la permisiva de Dios, van a curar, pero hay cosas que la medicina no van a curar. Y entonces, hermano, por tal, ¿de dónde viene esa idea de la panacea? ¿De dónde viene la idea de que toda enfermedad se tiene que tratar con medicamento? ¿Sí? Lo último que se debe de buscar en una enfermedad, hermano, sería el medicamento a este punto. Pero nosotros estamos acostumbrados en la idiosincrasia de nuestros países hasta automedicarnos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque traemos esa enseñanza de muy atrás de buscar por medio de los medicamentos, hermano, la sanidad, que muchas veces tal vez no es que necesitemos una sanidad, como le decía, sino necesitemos ser librados de espíritus, de enfermedad, que no es que nosotros, hermanos, los hayamos traído, sino que el enemigo, la muerte, buscando cómo atraerte hacia ella. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de la medicina? ¿De dónde viene la idea de que se puede curar la enfermedad o toda enfermedad se debe curar con medicina? Esa idea nace y surge, aunque tiene raíces de Egipto, porque en Egipto había muchos magos y había mucha gente, hechiceros, hermano, por ejemplo, con los que se enfrentó Aarón y Moisés, que no eran otra cosa que brujos, que no eran otra cosa que gente a la que consultaban los egipcios. Pero la fuente de la medicina, la fuente, hermano, de entre comillas, la medicina moderna, nace allá, perdón, hermano, nace allá en Grecia, ¿sí? Allá es donde nace verdaderamente lo que es la medicina moderna de hoy. ¿Y cómo es que nace esa creencia de que la medicina puede curar toda dolencia, hermano, del hombre? Como el hombre se considera muy inteligente, fíjese que en la mitología griega, que no es que nos interese tanto, pero estamos viendo de dónde es que viene, y Satanás ha trastocado la idea de que para todo necesitamos medicina. Cuando Dios muchas veces ha creado un cuerpo que tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo y que la medicina debería ser una de las últimas opciones, pero nosotros venimos enseñados y todo eso salió de allá de Grecia, porque en la mitología griega habían ciertos dioses, y cuando le digo ciertos dioses, le digo dioses con D minúscula, porque no eran otra cosa o no son otra cosa que demonios, que todavía en la era de hoy moderna, allá en Grecia, todavía tienen mucha influencia y que todavía, hermanos, se practican muchas de las cosas que se practicaban en aquel entonces. Entre aquellos demonios que habían en Grecia, de donde sale la medicina moderna, de donde sale la idea de la medicina, de donde sale la idea de los doctores, porque de ahí es donde sale la idea de los doctores, habían unos demonios a los cuales se les hacía culto, y esos demonios o esos dioses
que se les hacía culto en Grecia, hermano, fíjese que dentro de ellos estaba un ídolo, un dios, por llamarle de alguna forma, que se llamaba Esculapio. Esto lo vamos a dar breve porque esto no nos interesa tanto, sino, le repito, solo para tener noción de dónde viene la idea de que todo se ha de curar con medicina y que, hermano, buscar la panacea, de que todo se cura con la medicina. Este Esculapio, que así se llamaba, hermano, o lo llamaban con ese nombre, tenía como título o como asignación, por decirle de alguna manera, era el dios de la salud. Este dios de la salud llamado Esculapio era una imagen, ¿sí? Era una estatua de un hombre, hermano, de un hombre común y corriente, pero que en su mano tenía una vara con una serpiente enrollada en la vara. ¿Sí? A esa vara con esa serpiente enrollada se le llamaba la vara de Esculapio, ¿verdad, hermano? Y fíjese que cuando usted mira, por ejemplo, quiero que más tarde, cuando salgamos ya del tema, usted busque el signo de la medicina de hoy. Cuando usted busque signo de la medicina y va a encontrar con que el signo de la medicina es una vara con una serpiente enrollada o muchas veces con dos. ¿Por qué? Porque del culto a Esculapio sale, hermano, lo que es la medicina moderna. Amén. Entonces, por eso usted mírelo al final, usted va a ver, hasta los doctores a veces cargan acá una vara con una serpiente enrollada. Ese es el signo de Esculapio, que era el dios, hermano, de la salud, y dése cuenta cómo hoy la medicina todavía utiliza ese mismo símbolo. ¿Por qué? Porque detrás muchas veces de la medicina y detrás muchas veces de la enfermedad hay todavía moveres espirituales de las tinieblas. ¿Cómo era el culto a Esculapio? Bueno, fíjese que agarraban al enfermo en el culto a Esculapio allá en Grecia y acostaban a los enfermos en unos túneles, en unas recámaras que se llamaban clines, así se llamaban, clines. ¿Y qué cree usted que quiere decir esa palabra clines? De esa palabra clines viene lo que hoy se llama clínica, ¿sí? De esa palabra clines. Entonces, a los que iban a buscar ayuda de Esculapio, que era el dios de la salud, los metían para que Esculapio los sanara. Oiga, en esas, ¿cómo se llama, hermano? Túneles o recámaras que tenían por nombre clines. Y clines no es otra cosa que ya cuando usted lo traduce a nuestro lenguaje de hoy, es para el nombre de clínica. Entonces, cuando uno dice, voy a ir a la clínica, hermano, detrás de eso, ¿qué está diciendo uno, verdad, hermano? Podría ser inconscientemente, voy a ir a hacerle, hermano, o a presentarme delante del dios Esculapio, ¿verdad? Por eso mucho cuidado. Bueno, no somos misticistas, ¿verdad, hermano? Pero sí esto nos deja ver ciertas cosas, ¿verdad? Fíjese que ese dios, ese ídolo llamado Esculapio tenía dos hijas. Ya vamos a salir de esta mitología griega para entrar nuevamente a la palabra. Pero Esculapio tenía 5 hijas en total, pero 2 de ellas llaman la atención. Una de ellas, su nombre era Igea, ¿sí? Esa palabra Igea, o esa, entre comillas, diosa Igea, era la diosa de la salud. Y fíjese que de su palabra Igea, porque así es, Igea, proviene la palabra higiene, ¿verdad? La segunda hija de esta potestad, ¿verdad? Llamada Esculapio, era... La segunda se llamaba panacea. Escuche cómo se llamaba. Cuando usted lee en griego esa palabra o el nombre de esa potestad, de esa deidad que era la diosa de la salud, su nombre se escribía de la siguiente manera: Panakeia. Así se escribía. Panakeia. Era, le repito, la diosa de la salud. De ese nombre, de esa potestad, de esa, entre comillas, diosa llamada Parmaqueia, viene una palabra, de ese nombre Panaqueia sale lo que es la palabra Parmaqueia. Espero no estarlo confundiendo. El nombre de ella era Panacea, pero se escribía Panaqueia, así se escribía. Y de ese nombre sale, hermano, lo que es el nombre Parmaqueia, que cuando usted lo traduce ya a nuestro lenguaje es la palabra, hermano, farmacia. Dese cuenta, cuando la palabra farmacia usted la traslada, búsquela cómo se traduce en el griego si usted quiere después. Busque usted, hermano, en un diccionario qué quiere decir farmacia.
Y la palabra farmacia, cuando se escribe en griego, se escribe parmakeia, parmakeia. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir esa palabra parmakeia? ¿O qué quiere decir ese nombre parmakeia? Quiere decir hechicería y quiere decir brujería. Entonces, cuando usted va a una farmacia y mira farmacia, esa palabra farmacia viene de una palabra griega llamada farmakeia, que quiere decir brujería o hechicería. Bueno, se lo dejo ahí. Y si usted no me cree, esa palabra está en la Biblia. Apúntelo, Apocalipsis 9:21. Y dice Apocalipsis 9:21. Se lo voy a leer. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Y cuando usted mira ahí, los que tienen el diccionario Strong, si lo están utilizando, mire lo que dice a la par cuando usted pone o traduce esta palabra hechicería, y va a notar que dice farmakeia. ¿Sí? Y de esa palabra parmakeia viene Panacea, que era la diosa de la salud. Entonces dése cuenta cómo mucho de la medicina actual, como mucho de lo que tiene que ver, entre comillas, con curar la salud del hombre, viene de la mitología griega, que no son otra cosa que demonios. No estoy diciendo que sea malo, no le estoy prohibiendo que usted vaya a la farmacia. No, le estoy diciendo, tenga la conciencia que cada vez que usted entra a una farmacia, hermano, usted de alguna manera está entrando a un lugar que está dedicado en parte a hechicería y brujería. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante pues. Apocalipsis 9:21. No se arrepintió de sus homicidios, ni sus hechicerías, farmakeia, ni su de fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, salgamos de la mitología esta, salgamos de estos ídolos, pero nos interesaba verlo porque para que tuviéramos la conciencia de dónde viene la medicina. Cuando mirábamos esto en la mitología griega, entonces fíjese que ahí los doctores, esto lo hablamos en una ocasión, aunque ahora estamos tratando el tema de llevarlo por otro lado. Los doctores tienen que hacer un juramento que se llama el juramento de Hipócrates o hipocrático, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa ese juramento hipocrático? En que el doctor, cuando ya va a salir para poder ejercer, tiene que hacer un juramento. Hasta no hace muchos años atrás, hermano, hoy ha cambiado este juramento, pero quiero leerle una porción de lo que decía el juramento hipocrático que tenían que decir o recitar los doctores o jurar los doctores cuando ya iban a empezar a ejercer. Dice de la siguiente manera, solo le voy a leer un verso. Dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, ¿se recuerda Esculapio? Por Igea, oiga, por Igea, ¿se recuerda que hablamos? Y por Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento. Mire, esa es solo una porción. ¿Por qué los médicos tenían que hacer este juramento? Porque la medicina va muy enraizada a la mitología griega. De ahí viene Galeno, de la mitología griega. Bueno, sigamos. Ahora regresemos a lo bíblico, que es lo que nos interesa. Solo quiero ver acá, hermanos, si estamos conectados, porque ayer se nos cortó un poquito la transmisión, ¿sí? Si usted me está entendiendo, me pone un amén, hermano. Amén. Póngame un amén ahí si usted me está entendiendo. Ahora, si no, recapitulo y regreso nuevamente, ¿verdad, hermano? Pero creo que sí estamos siendo algo claros. Regresemos a lo bíblico. Ahora ya vimos de dónde viene. Ahora volvámonos a preguntar: ¿por qué enferman los creyentes y aún muchos de los que creen en el Señor mueren? Otra pregunta: ¿es malo usar medicina y acudir a los doctores? Ahora que ya vimos de dónde viene la medicina y de dónde, hermano, sale lo que es por lo regular la enseñanza médica, creo que la palabra no lo puede responder. Tendríamos que empezar diciendo, primero, antes que continuar, de que Dios tiene más interés en la salud espiritual que en la salud física. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Pero esto no quiere decir que el Señor no procure nuestra salud. Ese es un Dios que procura nuestra salud, que procura, Él dice que tiene planes de bienestar para nosotros. Y eso nosotros lo vemos en que uno de los nombres del Señor en la Biblia es Jehová Rafa. Ese es uno de los nombres del Señor. ¿Y qué quiere decir Jehová Rafa? Quiere decir Jehová es mi sanador o Jehová sana. Entonces, si hay enfermedad por un lado que proviene de una fuente llamada muerte y que Satanás la utiliza, hermano, para vencer a los hombres y para llevarlos a la muerte, y ahí ya muertos, hermano, queden en condenación eterna, por el otro lado está Dios, que dice que es nuestro sanador. Entonces, si Él es nuestro sanador, ¿por qué hay enfermedad?
¿por qué mueren muchos? Quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 15 y verso 26, porque este es uno de los textos donde se encuentra el nombre de Jehová Rafa, ¿sí? O Jehová es sanador, o Jehová sana. Acompáñeme a Éxodo 15, 26. Y dice, mire a qué va ligada la sanidad. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, si oyes atentamente la voz de Jehová, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, o permitiré en ti. Entonces note que el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Pero mire lo que dice después, porque yo soy Jehová, que dice, tu sanador. ¿Él es tu sanador? Claro que Él es tu sanador. Pero ¿qué propone? Porque dice que si quieres que en tu vida no haya enfermedad, si quieres librarte de la enfermedad, ¿por qué dice primero, antes de decir yo soy Jehová tu sanador? Tienes que oír atentamente. Porque la palabra del Señor dice es bálsamo, es salud para nuestros huesos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces quiere decir, ¿será que si oímos más la voz de Dios van a haber menos enfermedades? Claro que sí. Y dice, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, entonces si actuamos bien, si vivimos bien, si somos rectos y si somos justos delante de Dios, va a haber menos enfermedad y posiblemente ni siquiera haya enfermedad. Y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces hay sanidad, ¿sí? No todo es muerte, no te asustes, no te preocupes por lo que estamos hablando de que la muerte utiliza la enfermedad para traerte así, hermano, y para hacerte morir y que todos vamos a pasar enfermedad. Yo no quiero ser pesimista, pero mire el otro lado. Habla de un Dios que es sanador, pero te pone ciertas condiciones. Aprende a oír, porque en la palabra del Señor hay sanidad. Aprende a hacer lo recto. Si tú eres recto, dice, ninguna enfermedad vendrá a ti. Y cuando el Señor dice ninguna, está hablando de ninguna. Entonces, si hoy nosotros, hasta los hijos de Dios, pasamos enfermedad, puede ser, porque hay otras razones, pero puede ser que no estemos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Puede ser que seamos injustos. Puede ser que no estemos caminando como deberíamos. Puede ser que no estemos oyendo. Puede ser que no estemos cumpliendo sus mandamientos. Esta palabra de yo soy Jehová tu sanador se va a cumplir. ¿Pero cuándo se va a cumplir? En el contexto de las leyes que Dios da. Y fíjese que Dios, cuando usted lee el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico, creo que es más que Deuteronomio, es Levítico. Cuando usted lee el libro de Levítico, ¿por qué Dios da leyes que van acerca de la dieta? ¿Y por qué Dios da leyes que van acerca de la limpieza? ¿Por qué Dios da lo que se llaman las leyes sanitarias? ¿Por qué? Porque al Señor le interesaba la salud de su pueblo. Y mientras, hermano, el pueblo cumplía, oiga, con las leyes sanitarias, con las leyes higiénicas, con las leyes de limpieza y con las leyes dietéticas, el pueblo no enfermaba. Porque dice el Salmo, no me recuerdo el Salmo, hermano, creo que lo apunté más adelante, que cuando Israel salió no había ni uno solo enfermo en ellos. Entonces, mire, hermano, bueno, cuando usted mira, por ejemplo, las leyes, las normas, usted puede leer desde Levítico capítulo 11, eso se lo voy a dejar de tarea. Si usted lee desde Levítico 11 en adelante, va a encontrar aproximadamente que hay 613 o 613 mandamientos u ordenanzas. 613 mandamientos u ordenanzas, ¿sí? Que tienen que ver con todos los aspectos de la vida del hombre. Pero lo que llama la atención es que de esas 613 ordenanzas, de esas 613 leyes, más de 200, son 213 creo que son, están vinculadas a la sanidad, a la higiene y a la prevención de enfermedades. Leyes sanitarias. De 600, hermano, 13 a 213, oiga, 213 normas
de leyes sanitarias, de salud, de, ¿cómo le decía yo, hermano? De dieta, de limpieza, porque Dios se preocupa por nuestra salud. Dese cuenta que es prácticamente la tercera parte de todas las leyes que Dios dio. Tienen que ver con limpieza, tienen que ver, hermano, con salud, tienen que ver con cuidado de nuestra salud y de no solo nuestra salud, sino de nuestras familias. Entonces, si el pueblo enfermaba, no era porque Dios quisiera que enfermara, era porque rompían las normas, las leyes de Dios. Hoy no es igual. Si nosotros enfermamos, muchas veces, porque no es siempre, no, pero no es siempre, no es el molde, porque hay otras razones, como vamos a ver más adelante, es porque rompemos con las leyes de Dios. Yo quiero aprovechar hoy, ¿sí? Yo sé que hay hermanos entre ustedes, con mucho respeto, vive Dios, con mucho respeto se lo digo, y ustedes saben para quién estoy hablando esto. Hay ustedes, de algunos de ustedes hermanos, sus hijas, sobre todo hijas, tienen novios que ustedes han permitido, no sé por qué, ¿sí? No sé cuándo, no sé, hermano, la intención de hacerlo, porque ¿cuál es la intención de un noviazgo? No lo sé, pero hoy que estamos pasando esta enfermedad, usted no debería de recibir a los jóvenes en su casa. Si vamos a guardarnos y vamos a ser estrictos, seamos estrictos. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes, los novios de sus hijas llegan a su casa, a besar a sus hijas llegan. Y usted sabe, hermano, que si nos estamos cuidando, ¿y de qué sirve andar una semana con mascarilla si cuando llega el patoja a besar a toda la novia y después la patoja a besarlo a usted, hermano? No, hombre, tenemos que ser cuidadosos, no delicados, pero sí cuidadosos, ¿sí? Bueno, sigamos, porque yo sé que ahorita me pasé llevando a algunos hermanos con el machete, ¿verdad, hermano? Pero ni modo, que hable, ¿verdad? Ahora, ¿es malo ir donde los doctores, como yo le decía? Bueno, la misma palabra nos responde, ¿sí? Porque entonces usted, hermano, entonces yo no voy donde los doctores, porque si los doctores vienen de allá, hermano, y dice usted que se le hacía un culto a aquel dios Esculapio y a Igea y a Panacea, hermano, entonces yo mejor ya no voy. Pero mire, el Señor cómo prevé todas las cosas. Y dice el libro de Proverbios, si usted me acompaña al Proverbios 22 y versículo número 12, Proverbios 22, solo que no le apunté qué versión es esta, hermano, pero no es la versión América ni es la versión 60, pero dice de esta manera. Leámoslo, si usted me acompaña, Proverbios 22, 12. Dice, los ojos de Jehová, oiga, los ojos de Jehová, dice esta versión, custodian a la ciencia. ¿Sabe qué está diciendo? Los ojos del Señor están sobre la ciencia. Entonces, cada vez que somos atendidos, o cada vez que usted da luz y tiene que ser atendida, o cada vez que usted lo operan, es cierto, hay manos de hombres, hay hombres interviniendo, pero ¿qué dice la palabra? Que los ojos de Jehová están sobre la ciencia. Entonces es Dios permitiendo, es Dios utilizando la ciencia para beneficio de nosotros muchas veces. Los ojos de Jehová custodian la ciencia, miran por la ciencia. Entonces, toda salud, cada vez que tú eres sano, cada vez que tú te recuperas de una enfermedad, de una operación, no fue el doctor, fue Dios. Dios, hermano, custodiando a la ciencia. Por eso es, si vas a ir donde el doctor, pues hazlo, pero que no sea tu primera opción. Y si vas a ir, primero levanta tu oración, primero levanta tu clamor, primero levanta, hermano, al Señor, pon tu petición delante del Señor, dile, Señor, mira, yo no sé si lo que necesito es sanidad o necesito que venga libertad para mi vida, pero lo que sea, hazlo, Señor. Y si es necesario y tú crees que es conveniente que vayan del médico, dímelo y entonces ve. Oye, pero ten la conciencia de que no van a ser los médicos, no vayas y digas, ¡ah, qué bueno ese médico! No, los ojos de Jehová custodian sobre la ciencia. La sanidad, toda sanidad proviene de parte de Dios. Bueno, entonces el problema no es el que usted vaya a los médicos o no. Quiero que abra su Biblia ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo número 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo número 12, hermano. Dios les bendiga a cada uno de los que ya nos están aquí
comentando. Aquí Byron dice que ya encontró la palabra, medicación, farmacia, magia, sí. Bueno, continuemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, ahí está el error de Asa. Y ahí está el error que muchos cometemos. Que cuando viene la enfermedad, que recordemos, el primogénito de la muerte, lo que la muerte usa para tratar de llevarte, y recuerde lo que yo le decía, más del 70% de las muertes son por enfermedad. Entonces, y la enfermedad tiene por fuente, o lo que está detrás de la enfermedad es muerte. Dice que cuando viene la enfermedad, y vino a este hombre, lo primero que hizo fue buscar, oiga, a los médicos. Oiga, no buscó a Jehová, sino a los médicos, dice la palabra. Quisiera que alguien ahí en una carrerita ahí, hermanos, me viera en el Strong qué es esa palabra médicos. Segundo de Crónicas 16, 12. Si alguien me lo puede buscar ahí, hermano. Segundo libro de Crónicas 16, 12, para ver qué dice cuando dice médicos ahí. Vamos a ver si dice algo. Segunda de Crónicas 16, 12. Si alguien lo encuentra antes que yo, hermano, por favor. Vamos a ver, ya lo encontré. Permítame un minuto. A ver qué dice cuando dice que consultó a los médicos. Ya la tengo acá, hermano. Vamos a ver. Bueno, no. Dice médico, curar, sanador. Es Rafa. Eso es médico. Bueno, entonces continuemos. El problema de Asa no fue haber ido a los médicos. El problema de Asa fue primero oponer su confianza en los médicos y no en Jehová. Ahora mire la diferencia de Ezequías. En el libro de Isaías capítulo 38, si usted me acompaña, en el libro de Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38 y verso número 1, dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Bueno, usted ya sabe la historia, pero quiero que lea el verso 3 de Isaías 38, ahí cerquita. Y dijo, hablando de Ezequías: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lo que le quiero decir con este verso 3 es que Ezequías no era un hombre impío. Ezequías no era un hombre pecador. Pero ¿por qué a ese hombre que se consideraba, y él mismo decía: Señor, yo he andado en verdad, yo he tratado de ser íntegro, mira, he tratado de hacerlo agradable ante tus ojos? Hermano, a él le vino la enfermedad. No a un hombre pecador, no a un hombre del mundo, no a un enemigo de Dios, a un hombre que caminaba en rectitud, dice acá, que caminaba en corazón íntegro. Entonces eso nos deja ver que muchas veces la enfermedad va a buscar no solo a los del mundo. Muchas veces la enfermedad va a venir a los hijos de Dios. Y va a venir, perdón hermano, a los que caminan en rectitud, a los que lo buscan en verdad. A esos, hermano, ahí va a venir. Entonces también nosotros tenemos que tener la conciencia de saber, bueno, si yo estoy tratando de agradar a Dios, si yo estoy obedeciendo, como leíamos, hermano, allá un poquito atrás, si yo estoy obedeciendo y estoy caminando recto, entonces ¿por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué esta dolencia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi esposo? Si no somos impíos. Y mira el verso 38, el verso 9, perdón, de ahí mismo de Isaías 38. Dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Oiga, mire lo que dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Como que dice, yo dije, a la mitad de mi vida voy a morir. Entonces la enfermedad no solo viene a los viejos, la enfermedad puede venir en cualquier momento de la vida. A la mitad de mis días iré a la puerta del Seol. O sea, él estaba a la mitad de sus días. Privado soy del resto de mis años. Como que dice,
de aquí ya no miro el resto de mis años. No veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Ya no, dice. Pero dice el verso 17 ahí. Vamos a leer el verso 17 al 20 de Isaías 38. Perdóneme, hermano. Isaías 38, 20. Deme un minutito que no lo cargo acá. Isaías 38, 20. Isaías 38, del 17 al 20, hermano. Vamos a ver, me está costando encontrarlo acá, hermano. Aquí está. Mire pues, dice el verso 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Oiga, mas a ti agradó librar mi alma, mi vida del hoyo de la corrupción, dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces ese hombre decía, yo no peco, Señor, yo estoy caminando en rectitud, mira, yo estoy buscando la verdad. Pero ya cuando se puso a analizar, ¿por qué tuvo que confesar pecados? Tú echaste sobre tus espaldas todos mis pecados. ¿Por qué tuvo que confesar pecados? Si él se consideraba recto, si él se consideraba justo. ¿Por qué? Y oiga, porque el Seol, dice, no te exaltará, ni te alabará la muerte, dice, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, ese te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Pero mire lo que dice el verso 17. Se lo voy a leer en la versión al día. El verso 17 dice, sin duda, oiga esto, fue para mi bien pasar por tal angustia, dice. Ezequiel dice, al final de cuentas observé que haber enfermado y haber pasado por esa enfermedad, ¿sí?, fue para mi bien, dice. Porque muchas veces, a pesar de que Dios no es, hermano, Dios no es la fuente de la enfermedad, Dios muchas veces va a permitir que venga la enfermedad para limpieza de sus hijos. Porque eso le decía yo, porque él tuvo que confesar pecados. Pecados que él ni tal vez no pensaba que tenía, pero en la enfermedad le vinieron a la mente y tuvo que confesarlos. Y para que este hombre pueda decir, sin duda para mí fue bueno pasar por tal angustia, es porque muchas veces la enfermedad, después, hermano, de que esta viene y de que el Señor la usa, resulta para alabanza y gloria del nombre del Señor. Pero este hombre dice que este no buscó a los doctores como Asa. Este oró, este levantó sus manos, este clamó, y la respuesta de Dios vino. Por eso dice que aunque el Señor, mire, dice el verso 21. Mire el verso 21. Que aunque el Señor, y había dicho Isaías, verso 21, tomen masa de higos y pongan en la llaga y sanará. Aquí quiero dejarle algo bien claro. Va. Dios le dijo que le iba a sanar. Dios le dice que le va a dar 15 años más. Este hombre empieza a clamar, empieza a levantar palabras y dice, a la mitad de mis días voy a ser quitado. Pero en el verso 17 dice, sin duda para mi bienestar fue pasar esta angustia. Pero en el verso 21 dice, hermano, que tomaron una masa de higos y la pusieron en la llaga y la llaga sanó. ¿Por qué le estoy poniendo atención a este verso 21? Porque aunque Dios prometió la sanidad, en esta ocasión Dios dio su palabra de sanidad y Dios permitió que utilizaran medicamento. En esta ocasión un medicamento natural, ¿verdad, hermano? Entonces muchas veces Dios te va a decir, yo te voy a sanar, ¿sí?, pero me voy a valer de la ciencia, me voy a valer de la naturaleza para sanarte. Ahora, ¿por qué mueren los justos? Miren el libro ahí siempre de Isaías, capítulo 57 y verso 1, porque uno se pregunta, hermano, ¿y por qué aquel hombre enfermó? ¿Por qué aquel pastor que era tan bueno enfermó y murió? Aquel diácono, aquel de la alabanza, yo vi cómo enfermó y murió. ¡Qué injusticia! ¿Por qué Dios permite eso? En la versión Nueva Traducción Viviente del libro de Isaías 57:1 dice, oiga cómo dice Isaías 57:1, la gente buena se muere, dice. O sea, no se muere solo el pecador. También si no viene Cristo, los buenos también hemos de morir. La gente buena se muere, dice, muchas veces.
Los justos mueren antes de que llegue su hora. Antes de que llegue su hora. Hay 3 tiempos de muerte. La muerte en el tiempo de Dios, cuando Dios estableció, porque dice la palabra que Dios pone límites al hombre. Cuando Dios en su plan dijo, este día, tal día va a descansar fulano de tal. Esa es una clase de muerte. La otra es cuando se muere antes de tiempo, como Sansón. Porque el plan de Dios no era que Sansón muriera tan joven. ¿Pero por qué murió Sansón? ¿Sí? Porque falló a Dios. Porque se deshonró a sí mismo y deshonró a Dios. Y entonces Dios permitió que la muerte llegara antes de tiempo, hermano, a Sansón. Muerte en el tiempo de Dios, muerte antes de tiempo por enfermedad. Y hay veces en que Dios regala más años de los que había establecido, como a Ezequías. Porque a Ezequías le dijo el Señor, mira, he aquí, ibas a morir, pero hoy te añado 15 años más de vida. 3 clases de muerte. La muerte en el tiempo de Dios, la muerte antes de tiempo por pecado o por consecuencias, o muchas veces porque lo que vamos a leer más adelante, y añadidura de días, ¿verdad, hermano? Pero mire lo que dice: los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Ahora da la razón aquí. Tampoco se lo preguntan a sí mismos, dice. Parece que nadie entiende, escuche, hermano, y dele gloria a Dios, que Dios los está protegiendo del mal que viene. Es decir, que cuando alguien muere de los hijos de Dios, cuando Dios permite que venga la enfermedad y Dios permite que venga la muerte, es porque Dios, cuando se lleva a los suyos antes de tiempo, no solamente es por pecado, sino que muchas veces Dios se va a llevar a los suyos antes de tiempo, porque los está protegiendo del mal que ha de venir. Y tal vez no un mal general para una nación, para una familia, pero tal vez para esa persona sí. Tal vez iba a venir algo peor, algo difícil, que esa persona no iba a soportar, que iba a perder la fe, que se iba a salir del evangelio. Y entonces, hermano, dice aquí que no entienden, dice que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Entonces, cuando Dios se lleva a alguien, cuando viene una enfermedad y se lleva a alguien, hermano, entendamos hoy lo que está diciendo la palabra, que los justos mueren porque Dios lo que está haciendo es resguardándolos, que Dios lo que está haciendo es protegiéndolos del mal. Entonces no es maldad de Dios, al contrario, es un amor especial por esas personas. Por eso Dios se las lleva, no porque sean malas, como puede suceder algunas veces, sino porque Dios tiene un amor especial y los guarda del mal que va a venir. Y por eso dice, nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Los que se quedan padeciendo son los que se quedan en la tierra. El que duerme dice que descansa de sus obras. Pues los que andan por el camino, dice el verso 2, de la justicia, descansan en paz cuando mueren. Oiga, descansan en paz, sus obras se terminaron, sus angustias se terminaron. Nosotros quisiéramos tener a la gente toda la vida, pero si a Dios le place llevarse a alguien, hermano, no será porque Dios lo está librando de un mal que puede venir a esa persona más adelante, de un ataque que va a venir del enemigo más adelante. Dios sabe lo que hace, hermano. Dios sabe lo que hace, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, muchas veces miramos acá, hermano, permítame, muchas veces miramos acá que hay enfermedad antes de tiempo. Dios se termina llevando gente justa. Eso es lo tremendo, gente justa. Dios permite que duerman, pero como decíamos, porque Dios los está guardando de lo que van a pasar. Y nosotros somos envidiosos, muchas veces no queremos que se vayan. Pero Dios, hermano, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Aunque sea doloroso. Y fíjese que en el libro de Juan capítulo 9 verso 1, solo se lo voy a leer. Juan capítulo 9 verso 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, usted solo sabe, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, a veces cuando Dios permite que llegue la enfermedad, que la enfermedad te alcance, porque nada pasa sin la permisiva de Dios. A veces Dios permite la enfermedad
para que las obras de Dios se manifiesten. Porque ¿cómo hablar del poder de Dios sin Dios nunca nos ha sanado? Pero a los que nos ha sanado y nos ha librado de la muerte una y otra vez, hermano, a veces hemos perdido esperanzas, hemos andado de médico en médico como aquella mujer, y al contrario nos va peor. Las obras de Dios se han manifestado. Entonces, si estás enfermo, espero no haberme salido del tema, pregúntate: ¿necesito sanidad? ¿O necesito que Dios me libere? ¿Sí? ¿Y por qué estoy enfermo? Porque tal vez, pregúntate, ¿por qué estás enfermo? Primero, ¿qué necesito para sanar? ¿Sanidad o una liberación de parte de Dios? Y segundo, pregúntate, ¿por qué estoy enfermo? Porque si estás enfermo para que las obras de Dios se manifiesten, gloria a Dios. Pero también recuérdate que 1 Corintios capítulo 11 dice que por causa de no discernir bien el cuerpo del Señor en la Santa Cena, dice, hay muchos débiles y hay muchos enfermos entre vosotros. Entonces hay enfermedad porque Dios la permite para glorificarse y manifestar su grandeza y manifestarse como Dios, como Jehová Rafa. O hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Porque el pecado, te voy a decir algo, el pecado acelera la muerte. Ahora, el pecado acelera la enfermedad, hermano. Acelera la enfermedad. Otras veces la enfermedad surge de la aflicción y luego esta se vuelve tristeza y luego se vuelve la tristeza enojo, el enojo desesperación, la desesperación amargura, y así termina enfermo todo el cuerpo. Por lo cual hay que discernir, determinar de dónde viene la enfermedad. Bueno, hagámonos un autoexamen por medio del Espíritu. Señor, ¿será que estoy enfermo a causa del pecado? Porque si es así, voy a hacer las de David, que reconoció su pecado y dijo: mientras yo caí, mis huesos se secaban, pero cuando confesé mis pecados, alcancé misericordia. Pero mire, hermano, o esta enfermedad viene para que tu nombre sea glorificado y para tal vez tenerme subyugado, porque muchas veces somos tan fuertes que Dios permite que vengan enfermedades a nuestra vida para mantenernos, mire, hermano, rebajados. Por eso muchos consideran de que Pablo lo que tenía era una enfermedad, a lo cual él le llamaba el aguijón, y le dijo: Señor, 3 veces te he pedido que me lo quites, y tú me has dicho: bástate mi gracia. ¿Y sabe por qué creen que era una enfermedad? Porque dice: miren con qué grandes letras les escribo de mi mano. Y Pablo dice: miren, al principio recuérdense que les prediqué por una enfermedad. Y Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no enfermo? Entonces la pregunta del millón es: si estás enfermo, ¿qué vas a hacer? Primero, si estás enfermo, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Es corrección de parte de Dios por pecado? ¿Es espíritu de enfermedad como la mujer encorvada? Hermano, ¿es para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Es el aguijón que Dios está utilizando para tenernos subyugados? Y luego de analizar por qué tenemos la enfermedad, preguntémonos qué necesitamos: si sanidad o liberación de parte de Dios. Espero estarme dando a entender, hermano. Y cuando ya preguntes qué es lo que necesitas, hermano, entonces después pregúntate: Señor, ¿qué hago? Vengo a ti, Señor, presento esto que está, no es mi enfermedad, yo vengo a presentarte lo que tengo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque si cuando le dijeron a aquel hombre: mira, prepara tu casa porque vas a morir, y preparó su casa y se humilló, y vino respuesta de parte de Dios. A veces la sanidad va a venir cuando nos humillemos, pero también a veces la sanidad Dios va a permitir que tú vayas a los médicos. Dios lo va a permitir muchas veces, porque decíamos: Jehová tiene el control de la ciencia. Pregúntale qué hacer. Pero no vaya a ser que tú estés tomando una pastilla para dormir, una para levantarte, una para almorzar, una para desayunar, una para cenar, una para recordarte de las pastillas que tienes que tomar, y así, perdóname la palabra, empastillado todos los días, hermano, día tras día, como que si no existiera Jehová, el que sana. Mire, acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 20. Yo ya casi voy terminando. De esto hay mucho que hablar, hermano, mucho.
Y Pablo habla en 2 Timoteo capítulo 4 y verso 20 acerca de Trófimo. Y dice 2 Timoteo 4:20. Oiga lo que dice: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y no Pablo había sanado enfermos, pues, hermano. Y no Pablo hacía maravillas, y Pablo, por medio de Pablo, pasaban grandes milagros y hasta casi como resurrecciones. Pero no siempre el Señor va a sanar. Porque si siempre el Señor fuera a sanar, Pablo no hubiera dejado a este hombre, pero dice que lo dejó. ¿Sí? Oiga, se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto y lo dejé enfermo. O sea, ¿será que Pablo no quería sanarlo? Claro que sí. ¿Y será que Pablo no oró? Claro que sí. Pero no siempre, hermano, va a sanar Dios, porque hay propósito siempre de amor detrás de lo que Dios permite. Hay misericordia de Dios, aunque no lo creamos, en lo que Dios permite, en la enfermedad de los justos y en la muerte de los justos, como decíamos, Dios librando de dolores muy grandes que van a venir más adelante a aquellas personas. ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos en contra de Dios y decirle: Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué me dio cáncer? Señor, ¿por qué me dio diabetes? Señor, ¿por qué me dio esto? ¿Sí? A veces la enfermedad sirve para una relación mejor con Dios, porque Job dijo: de oídas te había oído, y después de estar sano dice: ahora mis ojos te ven. ¿Qué estará haciendo Dios? Primero preguntémonos, escudriñémonos, hermano, verdaderamente acerca de lo que está haciendo Dios. ¿Qué hacer cuando viene la enfermedad? Si usted está enfermo, yo quiero que a través de la palabra tú mires cómo debes de actuar ante la enfermedad. Por ejemplo, cuando usted se preocupa, cuando usted se desanima porque le dijeron que tiene una enfermedad X y Y con la que va a tener que lidiar toda su vida, con la presión alta, con la diabetes, con lo que usted quiera, ¿cómo lo asimilas? Porque muchas veces es más el impacto de la noticia que se trae abajo a las personas que la misma enfermedad. Para poder salir adelante de una enfermedad, si el Señor no la quiere sanar en este momento, tal vez la sanará después. Pero ¿cómo actuar ahorita si estás enfermo o si alguien de tu familia está enfermo? ¿Qué hacer? Primero, buscar el auxilio de Dios. Pero quiero que lea, por favor, conmigo en el libro de Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y verso 14. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Quiere decir que aunque venga enfermedad, no te desanimes. Dios sabe lo que está haciendo, y si esto, hermano, está pasando en nosotros, como te digo, solo reflexionemos, preguntémonos, confesemos nuestros pecados, busquemos la ayuda, el socorro del Señor. Pero dice que tenemos que tener también buen ánimo, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Está comprobado aún científicamente que el buen ánimo muchas veces es mejor que la misma medicina. El ánimo del hombre, el contentamiento, la alegría, la vitalidad del hombre soportará su enfermedad. La enfermedad muchas veces vas a tenerla que soportar, y para soportarla dice que tienes que tener buen ánimo. Y para tener buen ánimo tienes que saber que Dios, hermano, está en el asunto. Por eso le decía yo, a veces la enfermedad lo que provoca es una intimidad y un conocimiento mayor de Dios, como lo provocó en la vida de Job. Mira, hermano, aquel hombre llamado Eliseo resucita al niño de la Sulamita. Y dice el segundo libro de Reyes capítulo 13 y verso 14 que Eliseo, enfermó de la enfermedad con la que murió. Eliseo murió de enfermedad y él sanaba enfermos. Y cualquiera era, pero no era siervo de Dios, pues. Y no era un hombre de Dios, pues. Resulta que ahora los hijos de Dios, el mundo cree que ni enfermarnos podemos. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, dijo Pablo. La pregunta es ¿por qué? Me recuerdo en una ocasión, yo fui, ya se lo conté a los hermanos como 2 veces, fui a emergencia en una noche, hermano, estuve malo. En una ocasión me puse malo, se me subió demasiado la presión en esa ocasión.
Y fui donde el doctor y para colmo yo les tuve que decir que me dieran para bajarme la presión. Mire, hermano, es el colmo. Pero resulta que una enfermera de ahí después estaba diciendo que cómo era posible que si yo era pastor me enfermara. Mi hermano, eso es totalmente, y como le dijera yo, fuera de la razón. ¿Acaso el mundo no enferma, pues? Pero nosotros, si enfermamos, recordémonos, yo soy Jehová tu sanador. Tenemos quien nos sane, tenemos a quien acudir, tenemos a alguien que por su llaga dice que somos nosotros hermanos sanados, y tenemos que tener esa convicción. También tenemos que tener el cuidado de no irnos al otro extremo, de aferrarnos a la enfermedad y esta es mi enfermedad. No, hermano, tomemos autoridad en el nombre de Jesús, con ayuda del Señor, con buen ánimo. Pero a veces la enfermedad ahí va a estar. A veces los pastores tenemos que predicar de salud y enfermos. A veces le decía, tenemos que predicar de prosperidad, hermano, de provisión y escasos. Pero eso no quita que no seamos siervos. El que enfermes no quita que no seas hijo de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toma vino por tus molestias de tu estómago. Por eso dice, hermano, el libro en la segunda carta de Pedro, creo que es, quien llevó él mismo, dice, primera de Pedro creo que es 2:24, o si no, segunda de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice la palabra. Entonces yo quiero prácticamente terminar, pero quiero leer el verso que leímos, hermano, del libro de Isaías. Permítame un momento, solo lo voy a buscar. Libro de Isaías, ahorita se lo digo, hermano. Ay, ¿dónde está? No, perdón, es Éxodo 15:26. Con esto termino. Si usted tiene una aportación o petición de oración, déjenosla ahí, hermano, por escrito en el chat del video, de la transmisión, y vamos a orarle al Señor. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si haces lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardas sus estatutos. Recuérdese que le decía que había más de 200 leyes sanitarias. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios vendrá a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos tienen a ese Dios por sanador? ¿Cuántos ahí en su casa, hermano, en donde están en este momento, en su cuarto, en su cocina? ¿Cuántos de ustedes pueden, hermano, levantar sus manos y decir: Señor, tú eres mi sanador? Yo le invito en esta hora, hermano, a que usted levante sus manos ahí un momento y le diga: Señor, tú eres mi sanador. Y por el Espíritu, Señor, muéstrame por qué estoy enfermo, si es que estás enfermo. Si es para que la gloria de Dios se revele, pues bendito su nombre. Si es, hermano, por pecado, pues que venga el arrepentimiento a nosotros. Si estamos al borde de la muerte, preguntémonos, hermano, ¿qué derecho le hemos dado al enemigo? Y preguntémonos, ¿no será que ese espíritu de enfermedad el que ha llegado a nuestras vidas? Y si ese espíritu de enfermedad, hermano, no necesitamos buscar sanidad, buscamos liberación. Entonces yo le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento en esta noche, en el nombre de Jesús, hermano. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar, vamos a ministrar. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que en esta hora ha escuchado la palabra del Señor, pero queremos orar, queremos pedirle al Señor, hermano, que el Señor hoy tenga misericordia de nosotros. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús, cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, ahí donde usted está, hermano, en el nombre de Jesús, Él es Jehová tu sanador. Él es aquel que sana. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si tú tienes la fe necesaria, pon la mano ahí donde tienes la dolencia. Si tú tienes la fe necesaria en esta noche, solo pon la mano, Señor. Hoy pedimos por cada enfermo, Padre Santo. Hoy pedimos por cada uno de aquellos que está pasando quebranto de salud. Hoy oramos, Señor, por aquellos que tal vez se nos han adelantado, Señor, pero hoy entendemos que tú solamente los estás guardando de cosas muy dolorosas, de mucho sufrimiento, Señor.
pero hoy sea tu voluntad con nosotros. Por eso el rey Ezequías decía: buena cosa fue para mí ser afligido de esa manera. Buena cosa fue para mí pasar por ese proceso, porque como a la manera de Job, después vamos a tener un mayor conocimiento y mayor intimidad con Dios. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad que ha querido llegar a tocar a tu familia, todo espíritu de enfermedad que ha querido llegar a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, en el nombre de Jesús, y aún a tu misma vida. Si ese espíritu hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nosotros hoy no acudimos a los hombres. Hoy levantamos nuestras manos creyendo y confesando que tú eres Jehová nuestro sanador, que tú eres el que sana todas nuestras dolencias, que tú eres el que sana todas nuestras enfermedades. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Yo te pido en esta hora que a los que han sido diagnosticados con enfermedades de muerte les añadas vida, Señor, como lo hiciste con aquel hombre. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús enviamos la palabra, como dijo aquel hombre: Señor, solo envía tu palabra y mi siervo sanará. Hoy enviamos la palabra a cada hogar, a cada vida que está pasando quebrantos de salud, a cada uno de aquellos que ha estado al borde de la muerte, porque sé que en medio de nosotros, sé que hay gente que me está escuchando que ha pasado cerca de la muerte, de la agonía de la muerte, y sé que hay algunos que, igual que yo, han sido levantados de la misma muerte, diagnosticados muertos, han sido levantados para el testimonio de la grandeza de Dios. También sabemos que Dios muchas veces nos mantiene sojuzgados, permitiendo que venga la enfermedad, para que sepamos lo débiles, para que sepamos lo necesitados que somos. En el nombre de Jesús, hermano, yo lo voy a invitar. Si usted puede postrarse ahí donde está, póstrese en esta hora en el nombre de Jesús. Yo no lo puedo hacer porque estoy transmitiendo, pero si usted puede postrarse, si usted puede ahí doblar sus rodillas, si usted que está enfermo, usted que tiene un familiar enfermo, usted que tiene alguien que, hermano, está cerca, o la muerte ha querido, Señor, ha querido atraerlo hacia Él, en el nombre de Jesús, solo confiesa en esta hora: Él es Jehová tu sanador. Él es Jehová tu sanador. Él es Jehová tu sanador. Él es el que sana todas tus dolencias. Por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hay sanidad para nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, hoy enviamos la palabra de sanidad, Señor. El enemigo había tenido atada a aquella mujer, y sabemos que el enemigo tiene atados a muchos, pero en el nombre de Jesús tú has venido a libertar a los cautivos, Señor. Tú has venido a libertar a los cautivos, aún a los cautivos de enfermedad, de dolencia. Todo el que está enfermo de su presión, todo el que está enfermo del azúcar, hermano, todo el que está enfermo del colesterol, en el nombre de Jesús, todo el que tenga esta enfermedad que hoy está dando, en el nombre maravilloso de Jesús, enviamos la palabra de parte de Dios, palabra creadora, palabra que sana, en el nombre maravilloso de Jesús. Solo créele al Señor y vendrá sanidad. Ahí a tu estómago, a tu sistema digestivo, a tu sistema circulatorio, a tu corazón, ahí vendrá la sanidad en el nombre de Jesús. Ese sistema nervioso, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Hermano, el Señor hoy manda sanidad. El Señor hoy manda salud a tus huesos, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos acercamos creyendo, nos acercamos confiados de que tú eres el Dios que restaura aún lo que los médicos dicen que es imposible, Señor. Sabemos por experiencia que tú eres un Dios que tiene el poder para hacer lo que la medicina, la ciencia y los hombres no pueden hacer, Señor. Por eso hoy nos presentamos delante de ti. Hoy te pedimos salud, Señor, para nuestras vidas. Donde está la dolencia, Señor, hoy ponemos nuestras manos. Señor, sabemos que hay muchos que han pasado años, Señor, padeciendo enfermedades, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso en esta hora nos acercamos delante de ti.
Hoy pedimos perdón como hizo aquel rey, Señor. Hoy pedimos perdón si hemos pecado, si hemos transgredido, si no hemos buscado tu nombre como deberíamos de buscarlo. Señor, que hoy pongamos la mano en el corazón y en la conciencia y preguntemos, hermano, preguntémonos, ¿por qué la enfermedad? ¿Qué debemos de hacer? Recuérdate que dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre del cielo, palabra de salud enviamos hoy a tu pueblo. Palabra de salud para cada uno de tus hijos, sea cual sea la dolencia, Señor. Aunque sea crónica, en el nombre de Jesús, Señor, hoy tú puedes poner tu mano, hoy tú puedes poner tu bálsamo, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Clamemos por los hermanos que están enfermos. Clamemos un momento por esos hermanos que están siendo quebrantados en su salud, que han entrado tal vez ya en la desesperación de no saber qué hacer. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, hoy convocamos tu nombre. Hoy convocamos la salud, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu a cada vida, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, estamos convencidos de que tú puedes actuar. Estamos convencidos, Señor, de que tú puedes hacer todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesucristo, hoy ponemos esa dolencia que no es nuestra. Ahora ya sabemos cuál es la fuente, Señor, de toda enfermedad, y la desechamos en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Tú tienes planes de bienestar. Tú tienes planes de salud para cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo alabo tu nombre. Yo bendigo tu nombre, Señor. Que antes de ir a los médicos, Señor, levantemos corazón, levantemos manos, levantemos petición a ti, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestro sanador. Tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendigo tu santo nombre juntamente con mis hermanos. Bendigo tu nombre juntamente con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Como decía, si tan solo tocáramos hoy el borde de su manto. Si tan solo pudiéramos tocarlo hoy, hermano. Si tan solo Él se dignara acercarse a nosotros. Si tan solo Él se dignara poner su mano en esta noche. Que el Señor pueda entrar en tu casa en este momento. Que el Señor pueda entrar en tu vida y sanar hasta lo más profundo de tus huesos, de tus entrañas. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. 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 En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Alabamos el nombre del Señor en esta hora, hermano. Alabamos el nombre del Señor, le damos gracias. Porque Él tiene el control de todo. Nada escapa de la voluntad del Señor, hermano. Espero el Señor haya podido hablarle a su vida. Espero el Señor, hermano, haya puesto su mano ahí donde está esa dolencia, ese quebranto. Esperamos de verdad, hermano, el Señor pueda hacer la obra para testimonio de su mismo nombre, de su misma grandeza. Lo invitamos, hermano, si usted puede compartir este tema para que sus amigos, sus hermanos puedan escucharlo. Creo que algo importante puede decirnos el Señor, o puede decir el Señor. La palabra del Señor no regresa, hermano, vacía. Entonces, que el Señor en esta noche me le bendiga. Solo le invitamos para el día martes, para el día jueves a las 7:30 de la noche, y también, hermano, el día sábado y el día domingo a las 7 de la noche en punto. Recuérdese entonces, martes y jueves 7:30, y el día, hermano, sábado y domingo a las 7 de la noche. Perdón, hermano, es que estoy haciendo algo acá.
Entonces que el Señor, hermano, me le bendiga, me lo guarde, me lo tenga en el hueco de su mano. Y luego esperamos, yo le había dicho que él iba a dar el anuncio del día de oración, pero se me olvidó, hermano, perdón. Pero el martes o voy a ponerlo en la página de la iglesia para que usted, hermano, pueda unirse a ese tiempo de oración, ¿verdad? Entonces, que el Señor me lo bendiga. Cualquier duda, cualquier necesidad que usted tenga, recuerde, se puede comunicarse con nosotros. Usted tiene nuestro número de teléfono o nos puede escribir por las redes sociales. Los invitamos también a que puedan verlo, hermano, predicaciones, los mensajes de la palabra del Señor en la página de YouTube de la iglesia. Usted busca Iglesia Majestuoso Rey, ahí le aparecen, hermano, ya varios videos que se han subido ahí a esa plataforma para que usted, muchas veces que no entra al Facebook o que no entra muy seguido, pueda verlos también a través de YouTube. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén y amén.